Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué tengo aquí, estoy entre dos bellezas, con técnica nueva para compartir aquí. No es una técnica nueva, es una técnica nueva para compartir en nuestro canal. Es una belleza, son unos mandalas divinos, no necesitamos aritos, simplemente vamos caminando por alguna plaza o en el jardín, conseguimos unas ramitas lindas, pintorescas para este trabajo rústico y artesanal, y hacemos esta belleza y les enseño una técnica que se las trae. Les digo que algo más vamos a hacer, les va a encantar, un poco de pintura, hilo de algodón para hacer estas bellezas, y les puedo asegurar que se van a recontra divertir. Es muy entretenido y la verdad que vale la pena. Van a elegir el tamaño, pero bueno, hoy en esta ocasión hicimos estos pequeños, pero para mostrar la técnica, y quedan realmente preciosos. Así que, ¿qué les parece si ya nos ponemos a trabajar y a hacer estas maravillas? Para decorar nuestro hogar, obvio. Bueno, amigos, no se equivocaron de canal, ¿eh? Miren lo que es esto. ¿Qué tengo acá? Acrílicos. Para hacer este mandala precioso, acá tengo la carpetita que la vamos a tejer. Les cuento, puede ser cualquier carpetita, la que ustedes tengan. Sí, tiene que ser de hilo de algodón, porque vamos a darle nosotros el color, y va a ser un trabajo totalmente único, exclusivo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar cómo lo queremos colorear. Entonces, acá tengo hilo de algodón de este finito para hacer la carpetita. Ustedes van a elegir, si quieren hacer un mandala bien grande, pueden tejerlo con un hilo más grueso. Recuerden que cada vez que tejemos, cuanto más fino es, obviamente los trabajos, mucho más en prendas, quedan súper delicados. Pero bueno, es cuestión de gusto, de cómo yo sé que nosotras le queremos dar 10 vueltitas y terminar. Pero bueno, esta es una carpeta muy simple y la verdad que queda preciosa. Es muy, muy linda. Y aquí ya está hecha, pero la vamos a tejer. Les voy a enseñar a hacer esta carpetita. Yo tengo acrílicos. Puede ser pintura de tela. Obviamente que puede ser tranquilamente pintura de tela, pero para que no se hagan mucho problema, el acrílico queda fantástico. Para el mandala nos va a venir perfecto. Es una técnica preciosa que la incorporamos, como me gusta a mí incorporar todo tipo de técnicas en el crochet, porque el crochet se presta, nos da toda esa posibilidad para mezclar materiales y queda divino. Que tengo acá un palito de estos divinos, que son los que ustedes ya saben que yo los junto en el lago, me encantan, bien lavaditos por el agua, quedan fantásticos. Bueno, ustedes van a elegir la ramita de un arbolito, no consiguen algún palito, una varilla, lo que ustedes quieran. Acá no lleva alambre, no vamos a alambrar el mandala, porque lo vamos a hacer con esta técnica que les digo. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Cola vinílica, la cola escolar, que es bastante liviana, y a su vez la vamos a aligerar con un poquito de agua. Así que estas livianitas. Si tienen cola de carpintero, porque también hacen artesanía, bueno, hay que rebajarla bastante para que no quede una cosa dura, tampoco lo queremos hacer plastificado. Lanas, algunas lanitas, cintas, cordones, hilos de algodón. Miren, yo acá tengo de todo un poco, porque estos van a ser los flecos que le vamos a incorporar. Acá tengo varias lanas que yo voy guardando, como siempre les comento. Miren esta que belleza, este chenil, me vuelve loca, es divino. Ya tiene todos los colores, así que lo vamos a aprovechar para hacer algún fleco. Pueden ser estas que tienen mucho pelo, alguna lana gordita, con brillo, como ustedes quieran. Es para decorar y acompañar los colores que vamos a pintar. Entonces vamos a comenzar con... otra cosa más. Algún platito, alguna latita. Esta es una tapita que yo tengo para las pinturas. Y algún pincel viejo. No hace falta que compren un pincel nuevo. Con algún pincel como verán, tiene mucha experiencia. Es muy viejito, pero me viene fantástico para darle los toques de color cuando llegue su momento. Así que eso es lo que vamos a necesitar. Y
la aguja. Yo aquí tengo una número 2, puede ser 1,75, todo va a depender el grosor que ustedes tengan de hilo. Puede ser 2, puede ser 3, también pueden ser las de aluminio. Ustedes tienen que tejer el hilo que tengan a mano, cualquiera, el que sea, pero obviamente tienen que buscar la aguja que les permita tejer ese grosor, el grosor del hilo. No les digo lana porque para pintar la lana se nos va a complicar. Tiene que ser hilo de algodón, el común, el rústico, ese que conseguimos en las tiendas. Incluso si quieren o tienen ustedes algún color pastel, algún color clarito, puede ser natural, algún rosa claro, un celeste, pero tiene que ser suavecito para que cuando incorporemos el color, que es el toque de magia que le vamos a dar, obviamente de aquí no podía ser menos, desde nuestro canal Hablemos de Magia, que hagamos magia con nuestra varita, que es esta, esta es nuestra varita mágica. Así que bueno, empezamos por la carpetita, que es simple, es preciosa, incluso como carpetita ya les queda un modelo más, que obviamente en el canal tenemos otras que pueden entrar a buscar, las carpetitas que ya hemos tejido, que también le vendrían perfecto para esto. Bueno, comenzamos. Empezamos con un arito de cadenas y voy a tejer 7 cadenas. Lo voy a cerrar con un puntito deslizado en forma de arito, y dentro de este arito vamos a tejer varetas, grupitos de a 2 varetas. Entonces levanto con 3 cadenitas mi primer vareta y tejo la otra vareta que pertenece a este grupito. Ahí tejo 2 cadenitas, vuelvo a hacer un grupito de 2 varetas, o sea que tejo una y otra al lado. Otra vez separo con 2 cadenitas y viene el tercer grupito. Así me voy a quedar tejiendo hasta tener 8 grupos de 2 cadenas, que es el centro. Me quedo tejiendo. Acá tengo ya los 8 grupitos y aquí yo voy a cerrar. Podemos hacer las 2 cadenitas, cerramos con un punto bajo y nos deslizamos hasta el primer arquito. Pero acá, miren, yo voy a soltar estas 2 cadenitas últimas y simplemente voy a unir la hilera con una media vareta. Ahí. Entonces ya directamente estoy ubicada en el arquito. Acá mismo voy a levantar otra vez ese grupito de 2 varetas. Tejo la primera con cadenas, la segunda. Ahí. Voy a tejer 2 cadenitas y en el mismo arco vuelvo a tejer otro grupo de 2 varetas. Es una carpeta muy simple. Hacemos estos grupitos en cada uno de estos arcos, repitiendo bien pegaditos ahí. Tejo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué simple. Va de nuevo. Ahí voy por el tercer grupito. Y les muestro. Ahí. ¿Ven? Miren qué fácil. Así hasta dar toda la vuelta y cierro aquí la hilera. ¿Me quedo tejiendo? Ya di toda la vuelta, voy a cerrar la hilera. Ahí. Y acá mismo en esta primer vareta voy a levantar otra. Ahora vamos a tejer sobre cada una de estas bases, forma como una especie de hojita, miren. ¿Ven que forma como hojitas? Bueno, esto es lo que vamos a ir tejiendo ahora. Entonces, acá levanté mi primer vareta, voy a tejer sobre la de la hilera anterior, la segunda. Ahí. Voy a separar con 3 cadenitas y del otro lado tejo el otro grupito. Ahí. Ahora sí voy a separar entre esto, que es una de las hojitas, y la que viene, separamos con una cadenita. Ahí, una. Y vuelvo a repetir el movimiento que hice recién para formar
esta especie de hoja. Tejo las 2 varetas, 3 cadenas y las 2 varetas. Entonces las hojitas comienzan a separarse con esta cadenita que va de por medio. Y otra vez. Muy simple de hacer y la verdad que queda divina. 3 y repito. Bueno, así me voy a quedar a tejer y dar toda la vuelta. Recuerden de separar con una cadenita entre una y la otra. Me quedo tejiendo. Bueno, ahí cerré la hilera. Ahora vamos a levantar otra vez 3 cadenitas para la primera vareta. Tejo ahí la segunda vareta. Ahora voy a hacer 2 cadenitas. Empieza a cerrarse esta especie de hojita. Y tejo las 2 varetas. Ahí, ¿ven? Ahora, entre esta hoja y la que viene, tejemos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y comienzo a formar la hojita. Ahí. Otra vez 2 cadenitas y cerramos lo que sería la segunda hojita, digamos. Ahí. ¿Ven? Ahí como que se va formando. Ahí la vamos viendo. Súper fácil. Separo con 3 cadenitas y comienzo la hoja nueva. Se los digo lento, despacio, porque bueno, es muy fácil confundirse, pero recuerden, dentro de la hoja tiene 2 cadenitas. Entre hoja y hoja son 3 cadenitas. Es como que se invirtió lo que veníamos haciendo anteriormente. Así es como se va formando esta carpetita. De todas maneras les digo que es súper fácil. Bueno, ahí voy a continuar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno, ahí estamos, cerramos ya la hilera, voy a levantar las 3 cadenitas, tejo ahí la próxima vareta y acá no vamos a separar con ninguna vareta porque la hoja empieza a cerrarse. Entonces directamente saltamos a la próxima vareta y la tejemos. O sea que vamos a tejer estas 4 varetas corridas, ¿ven? Ahí cómo se va cerrando. Entonces, ahora sí voy a tejer 3 cadenitas, una vareta que la voy a pinchar justo por debajo del arquito este y vuelvo a tejer 3 cadenitas, ahí. Otra vez empiezo en una de las hojitas, entonces tejo 1, 2, salto al otro lado, 3 y 4 varetas, todas juntitas. ¿Ven? Y le vamos dando la formita a la hoja. Luego, 3 cadenitas, una vareta en el puente y 3 cadenitas. Es así de simple y así vamos a ir repitiendo hasta dar toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Bueno, di toda la vuelta, le vamos a terminar de dar la puntita de la hoja, de darle la formita. Entonces, acá vamos a levantar las varetas, pero las vamos a cerrar a las 4 juntitas. Entonces, la tengo ahí a la primera, voy a tomar la segunda, las mantengo en la aguja, la tercera y la cuarta. Ahí. Una vez que están ahí las 4, entonces sí, cerramos y ajustamos. Entonces termina de cerrarse, ven la forma bien de la hojita, muy bonita queda. Ahora voy a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3 y en esta vareta que tejimos en el puente tejemos una vareta, 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y otra vareta en el mismo espacio. Y nos faltaría ahora estas 3 cadenitas, pero de este lado. 1, 2, 3. Esto es lo que vamos a hacer, este trabajito, este movimiento entre hoja y hoja. Ahora me tocaría aquí cerrar las 4 varetas juntas, que es la punta de la hojita. Entonces las voy juntando en mi aguja. Ahí las sostengo.
Una vez que están las 4, cierro todo junto y ajusto. ¿Ven? Este es el movimiento que tenemos que hacer. Súper, súper fácil. 1, 2, 3 y vuelvo a hacer esa especie de V, digamos, V corta como la llamamos aquí. Y ahí se repiten. ¿Ven qué fácil? Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vueltita. Y ya estamos terminando. Nos faltaría muy poquito, una hilera más. ¿Ven? Me quedo tejiendo. Bueno amigos, miren cómo les tiene que ir quedando. Vamos a dar ahora una última vuelta. Y esto es así. Ven que sujeto. Acá yo ya cerré. Voy a hacer una cadenita y un punto bajo. Aquí mismo. Ahí. Que está como apretadito. Ahí. Voy a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y dentro de cada uno de estos arcos, ahí en este, vamos a tejer una especie de abanico con picot. Entonces, dentro del arco directamente pincho mi primer vareta. Voy a hacer un picot con 2 o 3 cadenitas según lo que ustedes prefieran y también el grosor del hilo. Yo acá tejí 2 cadenitas, 2, y me vengo aquí abajo a donde está el cierre de la vareta y tejo un punto bajo. Ahí. Vuelvo a tejer una vareta. Entonces, acá hice mi primer picot. ¿Ven? Pueden ser 2 o 3 cadenitas. Acá vuelvo a levantar 1, 2, vuelvo a la base de la vareta y lo cierro con un punto bajo. Ahí. Otra vez. Otra vareta, otro picot. Otra vareta y otro picot. Termino con una vareta y les muestro. Miren cómo les tiene que quedar. Hice las 4 cadenitas, la primera vareta con un picot, segunda vareta con otro picot, tercera y cuarta con un picot. Cierro con una vareta sola. En total son 5 varetas, pero tenemos 4 picots, ¿sí? Hasta ahí, genial, viene bárbaro. Esto es todo, así es para dar toda la vuelta. Vuelvo a tejer 4 cadenitas para bajar, 2, 3, 4 y pincho sobre el extremo de la hojita, ahí un punto bajo. Este es el movimiento que vamos a hacer en cada una de estas hojitas, entre hoja y hoja, 4 cadenas y comienzo de nuevo, ahí, en este arquito que ya habíamos preparado en la hilera anterior. Hacemos la vareta con su picot. Recuerden que son 4 picot y 5 varetas para que quede parejo, para que los picot queden bien centraditos. Bueno, así me voy a quedar a tejer toda la vuelta, que esto es muy simple. Son 8 de estos abanicos. Una vez que terminamos, ahí dimos toda la vuelta, escondemos la hebra. Y hay algo que no les comenté, ya les dije el otro día. Vi que hay muchas que compartieron, ay, por favor, este sentir, muchas gracias, que esta época corremos todas y nos olvidamos. Ahí me contaron que fueron cosas a la heladera que no había que llevar. Las cosas de limpieza van bajo del mueble, no a la heladera. Chicas, están tan distraídas como yo. Muy divertido, pero bueno, tenemos que tener cuidado. Pero así estamos todos. Bueno, ¿qué me olvidé de comentarles? Volviendo a lo nuestro. Conté el desliz, intimidades de sus mensajes, chicas. Miren qué tengo acá. Este es un cartón con una bolsita de nylon. Porque claro, tenemos que humedecer y tenemos que pintar. Esto no se tiene que pegar para nada y tampoco tenemos que manchar nada. Entonces, acá tengo un cartoncito finito, porque esto va a ser solo para mojar y pintar. Para la próxima, sí les voy a pedir, yo en mi caso tengo mi tablita de tergopol, pero porque está forrada. Si tienen un pedacito de tergopol así de estos, que ahora por lo general lo encontramos por ahí, hacemos algún reciclaje. Si no, tiene que ser algún cartoncito de cualquier caja, que sea
gordito o ponen 2 cartoncitos porque luego cuando coloquemos la parte de la cola tenemos que pinchar con alfileres. Entonces este cartoncito es muy finito, no voy a poder pinchar, pero sí me va a servir para la pintura y ahora vamos a pasar ese paso. Pero sí o sí necesitan algo como para que puedan clavar los alfileres cuando coloquemos la cola. Sí o sí también tiene que tener nylon, porque con cola obviamente va a manchar todo y se puede pegar. Bueno, este para después. Acá tengo a este señorito, vamos a correr un poco las cosas. Esto más que nada es para que podamos humedecer y esto no quede ni pegado, no manche, nada por el estilo. Entonces, ustedes se consiguen un bols con agüita, lo humedecen o simplemente si tienen estos así esparsores o chip chip como lo llamo yo, humedecen primero bien la carpetita. Yo la voy a humedecer fuera del cartoncito, no porque no quiera que se moje porque se va a mojar, pero para humedecerla más cómoda voy a humedecerlo aquí fuera del cartón y ya se los muestro para comenzar a pintar. Bueno, miren cómo está, bien húmeda. ¿Por qué la humedezco para pintar? Porque la idea es que aquí vamos a poner poca pintura y con un poco de agua. Entonces esto no tiene que estar seco, porque cuando yo venga con mi pincelito y si está seco, pongo pintura, me va a quedar clavada ahí la pintura. No es la idea. Es una técnica preciosa que yo hace muchos años que lo hago cada tanto porque me gusta mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a acomodar. No, yo no me preocupo de marcar cada puntito ni nada porque no es el momento, simplemente es para pintar. Pero sí que tiene que estar bien planita, ahí, bien húmeda, bien húmeda, ahí. Yo la humedecí bastante, la apreté un poquito para escurrir el agua que sobraba, pero ahí, bien. Tiene que estar bien húmeda para comenzar a jugar con los colores. ¿Qué elegí en esta ocasión? Elegí los colores del arco iris. Oh, ahí, cusi. Tengo azul, violeta, naranja, amarillo, rojo, celeste y verde. Ustedes lo van a pintar como más les guste, con los colores que tengan, con los colores que quieran. Si quieren solo 2 colores, a jugar, a divertirse porque llegó el momento distinto. Ya no estamos solo con el crochet, sino que vamos a jugar con los colores, que en este caso son acrílicos. Ahí yo voy a utilizar de aquí directamente de la tapita. Pero acá tengo una latita de estas de crema y voy a poner un poquito de agua para diluir un poco la pintura. Ahí, un poquito. Muy poquito. Entonces, voy a comenzar con este color azul porque bueno, no sé, elegí imitar un poquito lo que es el arco iris. Pero bueno, ustedes van a elegir. Ven, al estar húmedo, humedecí el pincel y mojé con un poquito de pintura. Y así, muy poquito, vamos a ir ahí retocando. Esto es súper divertido, muy entretenido, muy lindo. ¿Qué les voy a contar sobre este tipo de pintura? Yo, ahí voy a mojar de nuevo. Mojo, vengo, pinto, juego, me divierto, la paso bien, no me hago problema, me despreocupo, nada de líneas rectas, jueguen. La pintura va a ir corriendo hacia el otro lado, pero no va a quedar con la intensidad que tengo aquí. Si ustedes quieren, pueden, una vez que esto terminaron de pintarlo, lo dan vuelta y lo pintan del otro lado si lo quieren igual de los dos lados. Yo después les voy a mostrar una que está sequita, que no me preocupé para nada en que los dos lados estén perfectos. Miren, en el centro lo hice más bien más concentrado y hacia afuera como que se va corriendo por el agua que tiene la carpetita. Entonces empiezo a mezclar. No voy a esperar a que se seque ni nada por el estilo. Mojo un poquito el pincel. No le saco del todo la pintura, apenas un poquito ahí lo mojo con una servilletita. Y me vengo aquí al violeta. Cualquier violeta que ustedes quieran. Ahí.
Y voy mezclando, miren que lo mezclo, lo voy integrando uno con otro. Eso es lo divertido. Ahí. Los colores los van a elegir ustedes. La intensidad la van a elegir ustedes. ¿Quieren ir dibujando con los mismos colores cada detalle de la carpeta? También puede ser. Todo eso lo van a ir haciendo cada uno a su gusto y como más se diviertan, que es la idea. Voy a traer agua y con el mismo agua de mi pincel lo voy mezclando. Ahí. Me puedo desfasar un poquito, no lo dejo tan lineal. Y cada tanto me lo voy llevando un poquito más. Entonces voy mezclando. No tiene que ser perfecto. Recuerden que es una súper artesanía esta, muy bonita, muy linda. Vuelvo a remojar un poquito mi pincel, lo seco un poco y luego el color que sigue. Acá tengo otro colorcito. Bueno, es un celeste bastante subido. Tampoco me preocupo que tiene que ser exacto. Vieron que yo les dije, vamos a imitar los colores del arco iris, pero no me preocupo en lo más mínimo la forma. Ya he hecho otro arco iris para el muñequito de sol, las nubes, muy bonito, que lo hicimos hace tiempo. Y también mi arco iris es totalmente rebelde, se maneja solito con sus colores como quiere. Porque creo que el arco iris lo llevamos nosotros dentro y nos manejamos con los colores que uno quiere. Así, por lo menos soy yo. Ustedes respeten los colores que ustedes quieran. Diviértanse. Acá mismo le voy a agregar un poquito de verde. Ahí. Primero bajo un poco de mi pincel la pintura. Y luego con agua voy acompañando este color para que comience a correr. Así de simple, así de divertido, muy libre, nada estructurado, por favor, nada estructurado, no tengan miedo, ustedes manden pintura, jueguen y con agua lo van a ir corriendo. Y como les comentaba, esto del otro lado no van a quedar estos colores intensos, si ustedes quieren lo dan vuelta y lo pintan del otro lado también, y si no, simplemente lo dejan así. Yo lo voy a dejar de este lado con pintura, así como vine haciendo los otros. No lo voy a dar vuelta. ¿Ven? Yo voy mezclo. Me encanta jugar con esto porque, claro, me gustan mucho las artesanías, me gusta mucho pintar y es simplemente jugar. Así me voy a quedar a jugar, como les decía recién, con todos los colores hasta terminarlos. Me queda a mí el amarillo, el naranja y el rojo. Y con esos colores, con este borde tan pequeño que me quedó, con esos colores voy a jugar. Así que cuando lo termino les muestro. Yo me quedo jugando un rato y luego les muestro cómo queda terminado. Bueno, así quedó. Ahí se dio vuelta un poquito. Miren, ven cómo queda. Queda como mucho más clarito. Pero si ustedes quieren lo dan vuelta y lo pintan del otro lado. Eso es a gusto. No quiero tocar mucho porque esto mancha. Les digo, cuidado la ropa, porque esto mancha y no sale. Entonces, así queda como muy intenso, pero luego cuando se seca aclaran bastante los colores. Entonces ustedes se van a fijar cómo lo van a querer pintar. Así lo van a dejar secar bien sequito y luego viene la segunda parte que es el endurecimiento. Lo vamos a endurecer con cola vinílica. Lo voy a poner a secar, miren qué bonito, es precioso. Acá tengo otro. Miren qué bonito. Este tiene otros colores distintos. Entonces, este lo pinté como más suave. Si ustedes quieren dejar alguna parte blanca y luego empezar a pintar, también puede ser, ¿eh? El tema es jugar. Miren del otro lado. Este, como lo pinté mucho más suave, atrás quedó también mucho más blanco. Pero como yo a estos mandalitas los cuelgo contra la pared, siempre por lo general cuando los hago, a mí no me molesta que quede de este color. Si ustedes quieren, ya les comenté, lo dan vuelta. Bueno, ahora viene la parte del chiquerín, que es el bols, el famoso bols que ya lo usamos. Vamos a poner cola vinílica y tiene un poquito de agua, pero le voy a poner un poquito más. Ahí. Y le voy a agregar un poquito de agua. Tiene un poquito de agua, pero le voy a agregar un poquito más. Y voy a utilizar la herramienta que tenemos todos, el dedito, como usé el otro día que hicimos algo de Navidad.
también endurecimos, que era el angelito. No me estaba acordando ya. Parece que pasaron 1000 años, pero no. Ahí está. Tiene que quedar, no tiene que quedar muy espeso, porque quiero que endurezca, pero no tanto. Ahí. Voy a tener un poquito más de agua. Entonces, lo alivianamos. Si no se animan a usar la herramienta que tenemos todos, agarran un pincelito, todos agarran un pincelito, una cucharita, bueno, como ustedes se sientan cómodos. Ahí está. Me gusta esta textura que tiene. Ahí. La idea es que no quede muy espeso. Y ahora sí, vamos a embadurnarnos bien los deditos. Voy a traer la base de Tergopol y mi mandalita divino, precioso. Acá sí van a necesitar, ¿saben qué? Algunos alfileres. Entonces, lo vamos a sumergir como sumergimos el angelito, igual. No tengan miedo, esto no se sale. Una vez que se pintó, no sale. Así que, bueno, atenti con esta técnica, porque este año los voy a sorprender con muchas cositas nuevas. Entonces, ahí lo vamos a embadurnar bien. Si sobra cola, no se preocupen, vuelve el tarrito porque esto es simplemente agua, no le agregamos nada raro. Lo empapamos bien, pero sí vamos a sacar el excedente que tenga. Ahí, saco el excedente y me voy a ir a lavar las manos. Porque no voy a poder seguir, pero miren, primero, antes de lavarme las manos, ahora sí lo vamos a acomodar dándole la forma definitiva. Porque así va a quedar tiesito, como hicimos el angelito. Miren, quizás ni haga falta poner alfileres, todo va a depender cuánto quieran estirar la pieza. Pero ya solito con la cola que tiene, sí recuerden de poner un nylon por debajo. Si no, van a arruinar cualquier cosita que pongan. Ahí, miren, solito, sin alfileres, se queda como pegadito. ¿Ven? Ahí. Entonces lo estiran bien. Si ustedes quieren darle bien la forma a los picot, bueno, le ponen un par de alfileres, aunque sea uno en cada extremo de esta estrella o flor que forma al final. Lo voy a levantar un poquito. Así les tiene que quedar. Ustedes le dan la forma definitiva y lo dejan secar. Todo va a depender del clima que tengan ahí, ustedes, donde estén viviendo. Acá estamos en verano, va a secar rapidísimo. Y si lo pongo cerca de una estufa o algo, seca más rápido. Así simplemente lo dejan secar y luego continuamos. Lo voy a poner a secar. Acá tengo armadito todo lo que voy a usar para ponerle flequitos. Miren cómo les tiene que quedar. Bien durita. De atrás tiene algunos pedacitos del pegamento, pero esto se va cayendo solito. Vieron que yo les comentaba que queda como más, la carpeta era blanca, entonces los colores quedan muy tenues, pero lo pueden dejar así, o yo les comentaba que lo pueden pintar de los dos lados si ustedes lo desean. Acá quedan como más suavecito nada más. Yo lo voy a dejar así, porque a mí me gusta estas colgarlas o contra alguna pared, o podría girar tranquilamente, pero bueno, me gusta así, así la dejo, si no, se pinta del otro lado y listo. Obviamente se pinta del otro lado antes de ponerle la cola. Estas mandalitas, si en algún momento les toca, bueno, vieron como todo que se ensucia, se llena de tierra, simplemente las lavan y le vuelven a hacer el proceso de, sacan los flequitos, vuelven a hacer el proceso de la cola y la pueden volver a usar. Bueno, miren qué belleza cómo quedó. Ahora es simple. Vamos a atar aquí, lo podría atar con este que me encanta porque primero voy a atar con un pedacito. Este tiene muchos colores y bueno, está justo, ideal. Ustedes van a elegir de qué lado van a querer sujetar estas puntillitas. Ahí, lo pueden poner así, recto, que yo lo voy a poner así ahora esta. O lo pueden poner así y atarlo de acá. Este le quedaría para arriba, bueno. Esto es simplemente, no voy a perder el tiempo en mostrarlo ahora, pero voy a pasar por ahí como si fuese un ojalito y lo ato. Y aquí hago lo mismo. Y luego voy a atar un tiro como para colgar. Eso por un lado. No lo voy a mostrar porque la verdad que esto es una pavada. Ustedes van a hacer
un tiro ahí y luego atan acá. Y después quedaría hacer, yo voy a hacer con estos, miren, esta es una belleza, esta con flequitos, con pelitos, y como tenemos celeste, azul, esto tiene motas de colores, son hilos que uno va guardando, va coleccionando y siempre vienen muy bien. Este tiene unas motitas, un poquito de brillo, y bueno, después tengo este verde que es divino, que también tiene muchos colores. Con todo esto voy a hacer flecos con esta, pero voy a traer la otra, miren, ¿ven? Acá le puse más verdes con flequitos y acá lo até de esta manera, un tiro como para colgar los palitos, bueno, una pavada. Lo pueden enroscar o no, simplemente atan a los costados y para colgar, y luego los flecos para poder colgar y disfrutar, para decorar cualquier rinconcito. Esto mismo que hice con esta señorita, voy a hacer con esta otra mandala que la verdad que es divina. Son preciosas, quedan duritas, duran mucho tiempo y también las pueden lavar en algún momento. Bueno, espero que les haya gustado. Luego van a ver este terminado en las fotos, pero la verdad que poner flecos es una tontera, es muy fácil de hacer. Y obviamente atarlo a un palito, una varillita, una ramita seca que tengan, donde ustedes quieran. Espero que les guste, que lo hagan y que lo pongan para una ventanita, una puerta, un pasillo. Siempre quedan preciosas. Les dejo un beso y nos estamos viendo. Muchas gracias.